Eh, Ahora vamos a hablar sobre los evangelios en sí mismos y sobre todo, especialmente estos tres que son semejantes, ¿no? Se les conoce como evangelios sinópticos, ¿no? Vamos a mirar ese aspecto. ¿Qué entendemos nosotros por evangelios sinópticos o evangelios sinópticos? Primero que la palabra sinóptico proviene del griego, ¿no? De esta palabra que también utilizamos en castellano, sinopsis, ¿no? La sinopsis es un resumen, ¿no? Es algo así. Yo recuerdo de un libro, Historia Universal, que teníamos al final de cada lección, había una sinopsis, un resumen, ¿no? Del todo el repaso y todo lo aprendido, entonces estaba ahí resumido. Eh, Ahora, viene de esa palabra, ¿no? Proviene de esa palabra sinopsis, ¿ya? Y viene, de paso, esta palabra tiene que ver está compuesta de dos palabras griegas, ¿no? Sin, es la preposición o la conjunción con, digamos, con, y oxis, que vendría a ser la idea de óptico, ¿no? Ojo o visión, vista, ¿no? Entonces, es visión de conjunto, ¿no? Visión de conjunto, ¿ya? O con visión, ¿no? Una visión amplia. Así que cuando hablamos de evangelios sinópticos, estamos hablando del acto de haber hecho uso de la sinopsis para estudiar los evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Es que hacemos una comparación, ¿no? Para ver las similitudes. Y claro, como son tres evangelios que son muy parecidos, entonces se le llama sinopsis a esos porque hay una visión en conjunto de los tres, ¿no? De los tres. Se usa los tres para estudiar los evangelios. Esto, bueno, tiene que ver con presentar entonces de un solo golpe de vista los textos emparentados con el fin de diagnosticar el grado de parentesco y de divergencia que hay entre ellos. Esto solamente se puede hacer con los tres primeros, ¿no? El Evangelio de Juan no está en esa, digamos, en esa visión, ¿no? Ese es un análisis muy particular, ¿no? Tiene otra estructura, tiene otra mirada y no repite los eventos que los otros sí se dan, ¿no? Así que se estudia el hecho sinóptico, ¿no? Teniendo en cuenta la exposición del hecho sinóptico, la tradición oral y la interdependencia de estos evangelios, ¿no? Porque por lo menos parece que hay una interdependencia, porque cuentan una historia, no es parecida, pero en la mayoría de casos hay unas coincidencias, ¿no? Pero cada uno le pone su característica, su matiz, y por qué no decirlo también, su perfil teológico, ¿no? No es lo mismo el Evangelio de Marcos, ¿no? Que el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas. Cada uno tiene su visión teológica, ¿no? Su posición teológica, su manera de expresar estos hechos o las narrativas que tratan de proponernos a nosotros en base a las cosas que ocurrieron entre ellos, ¿no? Y lo que enseñó y practicó nuestro Señor Jesús. Bien, entonces, vamos a mirar nosotros las semejanzas del contenido. Antes de eso, quiero tomar en cuenta este aspecto del proceso de elaboración del documento, ¿no? El origen de los evangelios. ¿Cómo se origina, ¿no? El evangelio, ahí como está en el centro, ¿no? Es, por un lado, el mensaje, ¿no? Y empieza como un mensaje, y como un mensaje oral, como hemos dicho, como una predicación oral. Pero hay que tomar en cuenta que está basado en una narrativa. Es en la vida y mensaje
del Jesús histórico, ¿no? Del Jesús que se hizo carne, que se encarnó, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? ¿No? Del Jesús encarnado, ¿ya? Eso sale como mensaje oral, es el segundo momento, o sea, lo primero es este hecho, ¿no? La vida y mensaje de Jesús encarnado, ¿no? Los, esto lo cuentan quienes, los testigos oculares, que vienen van a dar entonces el mensaje mediante la predicación apostólica, ¿no? La predicación apostólica va a tratar acerca de la vida y del mensaje de Jesús, ¿no? Y son los testigos oculares los que van a contar la historia, que van a contar todas las enseñanzas de Jesús. Lucas 1:2 menciona eso, ¿no? Lucas, como un analista investigador, él dice así, que eh, muchos han tratado de contar estas cosas, ¿no? ¿No? De las cosas que han acontecido entre nosotros, ¿no? Conforme al, al mensaje y la vida de Jesús. Y entonces él va a ordenarlo y va a hacer uso, ¿no? De su propia investigación para tratar de plantearnos a nosotros, entonces, una visión que desde su punto de vista, ¿no? Se está dando como referente. Y creo que Lucas entonces cumple esa función. Y bajo ese criterio tenemos que decir algo aquí, que los evangelistas lo que hacen es tratar de interpretar la vida y mensaje de Jesús. Los evangelios son una visión de los autores con respecto a lo que enseñó, lo que hizo Jesús y lo que nos dejó a nosotros, ¿no? Como mensaje. Entonces ahí tenemos nosotros ese aspecto importante, ¿no? Eh, Podemos hablar entonces de una visión, ¿no? De Marcos, la otra visión es de Mateo y la otra de Lucas, ¿no? Eh, por lo que también expresan su punto de vista, ¿no? Esto nos lleva a ver algo acá. Cuando, por ejemplo, alguien ve un evento, cualquier evento que sea, ¿no? ¿No? O una situación que está ocurriendo, ¿no? Y dentro del grupo hay tres que están observando y están describiendo, o por lo menos ellos tienen en la retina, ¿no? Los hechos que están ocurriendo y luego, para contarlo, lo cuentan, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? De cómo lo vieron los acontecimientos, pero también desde no solamente el punto de vista, sino del lugar de donde están, ¿no? Es decir, desde el ángulo en donde están observando, ¿no? Si, por ejemplo, hay un accidente y por ahí hay tres personas que han visto ese accidente, pero cada uno está en un lugar diferente, entonces, ¿qué van a hacer? A estos testigos los van a llamar para que cuenten qué ha sucedido, ¿no? Y cada uno va a decir la historia o esta situación o lo que ha ocurrido de acuerdo a cómo ha visto, ¿no? Ese evento, ¿no? Y luego se traza digamos, los parámetros para intercalar, esto como se llaman, algunos le llaman este, buscar las coincidencias, buscar entonces armar más o menos el evento, ¿no? Bajo esos tres que han sido los testigos oculares, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es más o menos algo parecido a lo que ocurre en los evangelios, ¿no? Los tres nos dan entonces una connotación y podemos ahí tomar, ¿no? Todo lo que Jesús dijo, por lo menos a partir de estos evangelios, ¿no? Bueno, después entonces de esa predicación que es oral de estos testigos oculares que dan el mensaje de forma oral,
¿no? Y de memoria, memorizada y repetida, ¿no? Por repetición se hace entonces como una especie de, eh, como diríamos, no es mantras, pero sí es una repetición continua que ese mensaje entonces va haciéndose carne en cada uno y lo va describiendo en ese modo, ¿no? Claro, con las características que cada uno va expresando, pero que básicamente es, en el fondo, es el Evangelio tal como lo recibieron. Lo tercero es ahora la prédica de las comunidades primitivas, que también hay esa oralidad ahora pasa a la fe, ¿no? A la práctica de fe y a la liturgia, ¿no? Y dentro de la liturgia la predicación, ¿no? En las comunidades primitivas. Hay algunos que toman esta teoría de que en este tercer punto dicen que el evangelio, o los evangelios como documento, son este, producidos por estas comunidades de fe, por esas comunidades primitivas. Entonces algunos dicen que Marcos refleja la comunidad marquiana, Mateo a la comunidad mateana y Lucas la comunidad lucana, ¿no? Es decir, los lugares de influencia donde llegaron, ¿no? Tomaron entonces forma y las comunidades lo aceptaron, entonces eso lo van expresando, ¿no? Eso es lo que indican algunos desde ese punto, desde del paso número 3, ¿no? Pero de hecho, sí hay una práctica de la comunidad primitiva que es la que va a rememorar el Evangelio, que lo va a recordar siempre y se va a recordar como un hecho de fe, es decir, en el hecho de creer ese mensaje, pero a la vez también en la liturgia, ¿no? En la liturgia. Y eso lo muestra, por ejemplo, Pablo cuando habla en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice, que él dice, recibió del Señor Jesús, que la noche que él fue entregado, ¿no? Tomó pan, está hablando de cosas, de la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Está rememorando ese momento de la institución, ¿ya? Que habla del sacrificio de Jesús, ¿no? Ese es un acto litúrgico. Entonces, esa liturgia está presente siempre en el culto de la comunidad, ¿no? Juntamente con la prédica. Y en la prédica siempre se recuerda, ¿no? La vida, el mensaje y la muerte del Señor Jesucristo. Y también la resurrección, ¿no? Por supuesto, porque ese elemento, sin eso no hay mensaje completo, ¿no? Creo que habíamos hablado acerca del carisma, ¿no? Ese carisma que habla de la pasión, muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la proclama. Pero entonces después viene, entonces, después de toda esa práctica que hay en la comunidad, ¿no? Y la práctica de fe, entonces ya pasa al segundo paso, al cuarto paso, perdón, al número 4, que tiene que ver con el autor inspirado. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo? No es que estos libros son inspirados, entonces Dios debe haber directamente, ¿no? La inspiración tiene que ver de Dios y el autor. No, es que esa es la idea de inspiración plenaria, en donde se hace creer que solamente el autor o el que escribe está en comunión con Dios y no hay más que eso, ¿no? Se relacionan uno a otro y entonces Dios le va dando las pautas para que escriba el documento. Pero acá se está saltando todo este proceso, porque el proceso, por lo menos aquí, nos habla de esta intervención de Dios también, del Espíritu Santo que está moviéndose en todo este proceso. ¿Mm? Así que lo inspirado no está en esa relación que se supone que debe tener el autor con Dios, sino que también él es parte de esa comunidad y de los que practican la fe y de los que comunican este mensaje, ¿no? Y entonces eh, ha visto por bien ponerlo en escrito, que es lo que dice Lucas.
Lucas nos da el testimonio ahí, ¿no? He visto por conveniente ponerlo por orden, dice, ¿no? O sea, me ha parecido a mí hacerlo así. Es lo que él dice. Pero ese hecho es que él ha indagado primero, él ha buscado y ha encontrado que muchos hablan acerca de esto y da fe de eso justamente, ¿no? De cómo, ¿no? Establecen el hecho de, de dar a conocer el mensaje, ¿ya? Y muchos han querido decir y comunicar este mensaje, a veces también saliéndose del enfoque, ¿no? Y por eso es que Pablo dice, lo hago, entonces tratando de hacerlo en el orden correspondiente, porque lo he visto por conveniente, ¿no? ¿Ya? He investigado y parece que este es el orden que debe tener. Entonces Lucas tiene esa propuesta. Y eso no quiere decir entonces que él no esté inspirado, sino simplemente la inspiración está en que nos ha dejado el mensaje ahí en forma de este evangelio, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, lo que dice acá, y el propósito, ¿no? Porque no lo hace para él, lo hace para un tal Teófilo, ¿no? Que parece que es un personaje importante, ¿no? Excelentísimo Teófilo le llaman, ¿no? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, mira, y luego hace el énfasis que hemos puesto en el proceso 3 dice, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, junta el paso 2 con el paso 3. Está hablando de los testigos oculares y está hablando de la comunidad, ¿no? Los que enseñaron a la comunidad. Y luego entonces dice, me ha parecido también a mí, y después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o sea, tratando de indagar desde la parte de la vida y mensaje de Jesús, ¿no? Entrevistando seguramente a los testigos oculares, viendo a la comunidad cómo reacciona, ¿no? Y dice, entonces, eh, todas estas cosas desde su origen, ahora quiero escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas es bien claro con respecto a eso, ¿no? Cómo va ordenando, ¿no? De una manera. Y es ese autor inspirado que Dios utiliza en sus características, en su manera de investigar, en la manera de producir este evangelio, ¿no? Ahí está el proceso de la inspiración, ¿no? Entonces, por eso los evangelios también tienen las características de cada autor, nos muestran, ¿no? La característica, y eso es muy importante también de notarlo. Es inspirado por Dios, sí, viene de Dios, pero también está ahí la forma en que van contando estos autores, estos evangelistas, ¿no? Y así se produce, pues, el evangelio, ¿no? Finalmente. Entonces, hay estos 4 pasos, ¿no? Del proceso de elaboración del documento. Por lo menos lo he sacado de Lucas, ¿no? Fíjense, que nos ayuda a ese aspecto. ¿Y por qué? ¿Qué tal, pastor? Perdón, buenas noches. ¿Y cómo Sí, está? Sí, sí, ingresé un poco tarde, pastor. Interesante, ¿no? Lo que está compartiendo. Eh, Debe haber un curso, por ejemplo, sí, es muy sabido de que cada autor de la Biblia o de los evangelios, o sea, tenía un perfil, ¿no? sí, así es. Y, y más o menos los que han profundizado en ese tema han visto de que la forma como ellos pensaban y escribían, ¿no? Tenían mucha similitud al oficio que practicaban, ¿no? Por Ajá, sí. ejemplo, Lucas, ¿no? Que era doctor, ¿no? Al momento que escribía, ¿no? O sea, tenía una secuencia de pensamiento, ¿no? Que lo Sí, llevaba pues a escribir de una forma, ¿no? bien razonado. Sí, entonces mi Como buen pregunta era, griego. claro, mi pregunta era, ¿habrá un curso para poder interpretar textos más o menos? Más o retórica, creo que es un curso que se lleva.
No, retórica es para cuando tiene que ver con la predicación. Más bien, exégesis, pues, ¿no? La exégesis, ¿ya? Un curso sobre exégesis, por ejemplo, podría ser evangelios, una exégesis de los evangelios, pero básicamente cuando trabajamos así tenemos que trabajar con uno solo, ¿no? Con un solo evangelio, y los otros como en forma aleatoria, posiblemente, ¿no? Eso se podía dar. Eh, Casi no hacemos esto, excepto cuando se trabaja exégesis, pero en la exégesis se habla de cómo realizar la exégesis, ¿no? Entonces, no, por ahí he visto algunos cursos en donde se aplica a un determinado libro toda la metodología exegética, ¿no? ¿Ya? Para sacar la investigación y el análisis. Eh, Severino Croato, de paso, más René Kruger, ellos realizaron un trabajo sobre métodos exegéticos, creo que se llama, eh, para el Antiguo Testamento y para el Nuevo. Es un documento que ellos tienen, que es una, digamos, ahora es un libro, ¿no? Y está en la cuarta versión ya, ¿no? La cuarta edición. Yo tengo, creo que la segunda, que básicamente fue, este, desarrollado, o sea, esto se desarrolló en los cursos de exégesis del ICEDEC, una institución teológica en Buenos Aires, en Argentina, una de las mejores que ha habido, que, bueno, desapareció ya, este, pero ha dejado muchos documentos, ¿no? Y este es uno de los documentos. Claro, que para eso tienes que pasar primero también por griego y hebreo, por lo menos tener una base para eso, porque se va a tener que utilizar diccionarios, leccionarios, el texto original, las versiones del texto original, ¿no? Por ejemplo, la versión de Kittel del texto hebreo, ¿no? La advertencia o también que está basado en el Códice de Leningrado, y el Nuevo Testamento que tiene ahora varias versiones. Por ejemplo, hay dos Nuevos Testamentos del texto crítico. Uno es de Kurt Aland, ¿no? Y el otro es de Alan Nestlé. Eberhard Nestlé empezó, después se unió al equipo Kurt Aland como revisor y especialista principal. Y de ahí salió lo que se llama la versión del Nuevo Testamento de Nestlé Aland, que ha llegado hasta la 28 edición, y la edición 28. Y la de Kurt Aland, que ha llegado hasta la quinta edición, que de paso ya lo conseguí hace a ver cuánto era, será más o menos el año pasado fue. El año pasado me parece que lo adquirí, ¿no? Este, y tengo un material ahí de ese Nuevo Testamento. Es uno de los últimos que se ha producido, es una revisión, ¿no? Por eso es la quinta edición, donde va cambiando eh, los aspectos del análisis, de la investigación, ¿no? El texto sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que el trabajo que se realiza de revisión y que se va enriqueciendo de acuerdo a los documentos que se van agregando a la investigación, ¿no? Bueno, ese es otro camino que tiene que ver, como digo ya, la hermenéutica, la exégesis, ¿no? Todo ese trabajo eh, que básicamente tiene que ver con teología bíblica, ¿no? Con el análisis de la teología bíblica. En un seminario, básicamente, se hace lo esencial, no se profundiza en esta parte, ¿ya? Porque se requiere un pastor, digamos, se prepara o se trata de preparar a un pastor para la tarea eclesial, ¿no? Para atender a la iglesia, ¿ya? Y ahí creo que tenemos un poquito la desventaja, porque, bueno, casi la mayoría de seminarios hace eso, aunque a otros ahora ya están tratando de meter cursos, como digo, de estos que estamos señalando, ¿no? Y hay material para eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los materiales que asumir. Aquí enseñamos exégesis también,
pero solamente la parte elemental. Yo creo que de ese documento que tengo ahí, hay espero tenerlo, a ver, ojalá que lo pueda tener para manejarlo en su momento. Ya lo di para el tercer año, creo, el año pasado, pero para ustedes podría ser el uso. Sí que lo encuentro también. Este es un material que un alumno, estudiante, me envió hace un tiempo atrás. Espero tenerlo. Él hizo un resumen de todo el material y hizo una revisión práctica de ese documento que le estoy mencionando, ¿no? De Kruger y Croato, ¿no? Entonces, vamos a ver, si lo tengo por ahí, ya lo voy a compartir, porque es muy interesante el material. Digo porque, si lo tengo porque ya en una oportunidad se me fueron varios archivos. Ojalá que eso lo tengo todavía por ahí. Lo voy a revisar. Bueno, seguimos entonces, hermano, con esta parte, ¿ya? No sé Ok, si... pastor. ya, muy bien. Creo que hemos atendido a la solicitud de nuestro hermano, en todo caso. Pero hay formas también, ¿no? Y ahora, yo no voy a recomendar, no voy a hacer comerciales tampoco de ese aspecto, pero lo que sí quiero mencionarles a ustedes es que este, el trabajo de aprendizaje dentro del seminario, este seminario digamos, te habilita para el ministerio y especialmente para el trabajo dentro de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Esa es la idea, porque este seminario pertenece a la institución, ¿no? No así como era el seminario STEC, ese era más abierto, era interdenominacional, ¿no? Entonces, este sí es netamente para eso, pero eso no le limita a ustedes a que terminado, entonces no se queden solamente con esto, ya consiguieron, tienen el grado, tienen el título y luego tientan para ser ordenados, ¿no? De acuerdo al trabajo dentro de la iglesia a la que pertenecen o a la que están atendiendo. Eh, de hecho, que la obra les va a pedir también y va a demandar. Entonces, con 3, 4 años de estudio, que son elementales, puedes atender un tiempo, pero necesitas también abocarte a mayor conocimiento, a buscar más, a investigar más, ¿no? Entonces, estos elementos pueden servir, claro que sí, pero no es, no es el todo. Necesitamos ir más allá, ¿no? Y hoy día ya se estila estudiar maestrías y hasta doctorados y todo eso, pero más que el grado es el asunto de ir buscar la especialidad, ¿no? La orientación hacia dónde uno va, ¿no? Quisiera la pastoral, que sea pastoral, entonces busca diplomados de pastoral o trabajos de capacitación o actualización constante acerca de la pastoral, ¿no? O lo otro sería, si quieres Biblia, entonces estudio de Biblia, tienes que profundizar en el idioma, en el hebreo, en el griego, si pudieras estudiar latín también, hacer las análisis respectivos de exégesis, un poco también aprender el inglés, porque hay documentos que están en inglés, de materiales que están en inglés, que son también importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, conseguí del seminario en la biblioteca, había unos libritos que a mí me llamaron la atención y que creo que no los miraba mucho. Yo los tomé y los tuve varios meses, los tuve en mi poder. Ya después lo devolví, pero le saqué copias a eso, ¿no? Lo escaneé y le saqué copia y los hice como libro, ¿no? Los tengo ahí. Son materiales que están en inglés, que son digamos, de análisis exegético esencial, básico. Te indica más o menos los pasos y todo eso, ¿no? Yo he sacado eso y lo he propuesto también en castellano. Por ahí creo que tengo uno de esos libritos ahí. No son libritos pequeños ahí, son 3, 4 creo, y que nadie utilizaba por ahí, ¿no? Que Pastor Timoteo lo puso a disposición en la biblioteca, ¿no? Eh, pero que ya tiene su lugar, me parece, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces vamos a las semejanzas de contenido, vamos a esta exposición de estos evangelios sinópticos, ¿no? O del hecho sinóptico. Así que se puede decir que en conjunto los tres refieren a los mismos hechos y palabras de Jesús. Los tres están hablando de todo aquello que Jesús realizó, ¿no? Y todos se concuerdan en cuanto a la narrativa, ¿ya?
Los pasajes comunes a los tres sinópticos reciben el nombre de triple tradición. O sea, y eso también es una clasificación. En donde todos los tres están de acuerdo, se le conoce como triple tradición, ¿no? Cuentan la misma historia, tú vas a encontrar en Marcos, Lucas y Mateo casi hasta la misma fraseología, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como triple tradición. Luego, cuando aparece la narrativa solamente en dos de ellos, a eso se le conoce como doble tradición, ¿no? Eso entonces son los pasajes que aparecen en dos sinópticos, ya no en tres, sino en dos nada más. Eso puede ser entre Marcos y Mateo, Marcos Lucas o Mateo Lucas, ¿no? Entonces, básicamente es así. Ahora, y la tradición simple, ¿no? Es aquello que solo pertenece a uno de los evangelios, ¿no? O sea, que solamente vas a encontrarlo ahí. En Marco hay algunos que generalmente no es, casi creo que todo Marco está en Mateo y Lucas, ¿no? Por eso algunos dicen que Marcos fue el referente, ¿ya? Pero sí, hay algunos pasajes que no están en Mateo y Lucas, y hay otros que también igual, el de Mateo y Lucas, Mateo tiene una forma y Lucas tiene otra. Por ejemplo, el detalle de las genealogías. La genealogía de Mateo es única, no aparece en otro evangelio. Y Lucas también tiene otra genealogía. Y las dos genealogías son diferentes, ¿no? Y los nombres no todos coinciden. Entonces, ¿cuál tradición utiliza Mateo y cuál Lucas? Entonces, por ahí se ha referido que lo que pone Mateo tiene que ver con está tratando de ver la dinastía davídica, ¿no? Y ese es el propósito de mostrar a Jesús como el hijo de David. Y Lucas más es la tendencia a mirar más abiertamente, ¿no? Y inclusive utiliza la palabra hijo de hombre, ¿no? Hijo del hombre. Entonces eso implica la humanidad y por eso pone en la genealogía que va hasta Adán, ¿no? Entonces hay otra intención, ¿se dan cuenta? Igual el caso del nacimiento, de la Navidad, ¿no? O el nacimiento de Jesús. También cuentan la historia, Mateo cuenta la historia de José. Lucas es desde la visión de María, ¿no? Entonces van palmando esos aspectos. O sea, cada uno tiene sus propias características desde esa perspectiva. Así que podemos tener, desde esa perspectiva, podemos decir que hay dos relatos de la Navidad, porque Marcos no lo describe, Juan tampoco lo describe. Es Mateo y Lucas que nos dan entonces la narrativa, todos los eventos acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? De antes y después, ¿no? Y especialmente Lucas, pues, cuenta desde María, ¿no? Y va viendo esos acontecimientos, poniendo a Elizabeth, también pone el nacimiento de Juan el Bautista antes, previo al nacimiento de Jesús. Todo eso es un elemento que no aparece en el de Mateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una armonía que trabajar y por supuesto, denotar las características que tiene cada uno, ¿no? Cada uno. Ahora, el más breve de los tres es Marcos, ¿no? Que de paso me estaba acordando, y hay varios que me han enviado su resumen de la lectura de Marcos, ¿no? Entonces vamos a ver si nos da tiempo para regresar a algunos detalles ahí, qué es lo que han puesto cada uno y cuál es la intención de hacer esa lectura. Decíamos para hacer las preguntas, las inquietudes que salga de esa lectura, ¿no? Han sido los cuatro primeros capítulos. Ahora, la siguiente van a ser cuatro capítulos más, decía, hasta el capítulo 8, ¿no? Ahora, casi la totalidad del material aparece en Mateo, ¿no? O en Lucas. Casi, ¿no? No es todo, pero sí, es una buena cantidad, casi 98% creo más o menos, ¿no? No le deja mucho a Marcos, no mucho margen para este, notar de que eso es de Marcos. Algunos pueden decir, no, es que entonces el que copió es Marcos más bien, ¿no? Eh, ¿Quién copió a quién? Ese es el detalle.
¿no? ¿Y quién fue el comienzo? Uno podría ser, no, no, puede ser Mateo, porque Mateo es el que estuvo con Jesús, él fue el discípulo de Jesús. Entonces debió haber sido él el que te cuenta la historia primero. Pero Marcos estuvo al lado de Pedro y Pedro era el que, la voz cantante, es decir, el que contaba toda la historia, ¿no? Y él estaba repitiendo siempre el Evangelio, ¿no? Básicamente el Evangelio que está escrito en el libro de Mateo, perdón, de Marcos, corresponde al mensaje que Pedro predicaba, ¿no? Entonces, de tanto repetir, seguramente Marcos, bueno, lo describe, ¿no? Y después de eso, ya, claro, también se pone en la fila Mateo y escribe, y Lucas después también hace lo suyo, ¿no? No sé en qué momento fue a la vez, quizás, no sabemos. Sí, Adi, dime, o dinos a nosotros, ¿sabe qué? Sí. Ah, pues, justo había encontrado información interesante acerca de lo que mencionaba, ¿no? Porque había estado leyendo de que dicen que hasta el siglo XIX Marcos era considerado como el evangelio patito feo, ¿no? Como que el que nadie prefería leer, porque pensaban que era como una copia o un resumen de los otros evangelios, ¿no? Pero Ujú. aquí encontré un material que menciona de que los argumentos principales es que de los 661 versículos de Marcos, 600 se encuentran en Mateo y 350 en Lucas, ¿no? Ujú. Entonces se podría decir, y eso lo toman como un sustento para decir de que Marcos en realidad es el primer evangelio, ¿no? El más antiguo. Así es, sí, Y claro. entre otras características. Así es, por esos datos se da que Marcos ha sido primero. Muy bien, lo has encontrado, has investigado, eso está muy bien, me gusta. ¿Ya? Pon eso sí, dónde lo has encontrado, ¿no? ¿No? Ese dato también es importante, ¿ya? O qué libro has buscado, que es importante también marcarlo, ¿no? En todos los trabajos que usted haga, también en la investigación, siempre pongan ese dato, ¿no? Algún dato específico, entonces al pie de página, ¿no? El autor, el título, la página en que está esa, digamos, esta cita textual, o el comentario que ustedes quieran poner que venga de ese autor, ¿no? Ya. Este, ahora, sí, Marcos tiene entonces muy poco de material exclusivo. Mateo contiene el 90% de Marcos y Lucas más del 50%. Es más o menos el promedio que nos ha dado nuestra hermana, que sería bueno que lo debieras anotar para que lo anoten los demás tus compañeros. A ver, ¿cuáles son los versículos, cuánta cantidad de versículos que han encontrado de Mateo Así, y cuántos de coincide Lucas? con sus datos, pastor. Sí, Eh, Dice 661 versículos que consta el Evangelio de Marcos, más de 600, 661. Ya, sí, 600 se encuentran en el Evangelio de Mateo y 350 en el Evangelio de Lucas. ya, 661 que están en Marcos, 600 son los de Mateo, ¿y cuántos? 300, ¿cuánto? 350 en Lucas. 350 en Lucas, ¿ya? Entonces más o Sí, menos más, un pastor, el poquito más autor del de este libro, 50%. no sé si, el autor es Watanabe, José Watanabe Maruyama. José Watanabe es amigo mío. Él lo ha Ah, sacado sí, también. Sí, sí, él ha sacado bueno, eso. Del mismo, estamos utilizando el mismo autor en todo caso, ¿no? Que está más abajo ahí. Ahora, por otro lado, el material peculiar de Mateo es casi el 30% y el material propio de Lucas es el 50%. A eso me refiero, ¿se dan cuenta? Mateo tiene un material que es exclusivamente del Evangelio de Mateo, que tiene un porcentaje de 30%. Y Lucas casi tiene la mitad, ¿no? O sea, el 50%, ¿no? De su Evangelio es de pluma de Lucas, es de la investigación que él realizó, ¿no? Bueno, hasta ahí está todo bien, entonces no hay problema, ¿no? Y aquí está más o menos la idea que estábamos planteando nuestra hermana. La triple tradición. Aquí está, van a aprender una palabrita también, creo que no la conocen ustedes, ¿no? Eh, ahí están mirando, mire, ¿qué dice ahí? Dice, ¿qué palabra les llama la atención ahí en la primera? perícopas.
perícopas, ¿no? Yo decía, ¿qué cosa es perícopas? ¿No? ¿Es un perico con copas o qué cosa es? ¿Ah? ¿Ya? ¿O qué significa perícopa? Bueno, una perícopa es un trozo textual, ¿no? Es lo que llamamos porción, ¿ya? Pero que hay que saber también reconocer esas perícopas. Aquí sí ya tenemos problemas con la Reina Valera, por lo menos las versiones que tienen este, un título, ¿no es cierto? Trozado los textos y bajo títulos, ¿no? Porque la Reina Valera lo que hace es dividir, pero hace las divisiones no exactamente de acuerdo al sentido de las perícopas, ¿no? ¿Eh? Entonces, las perícopas son, entonces, en el caso de las narraciones, ¿no? Que vienen de digamos, nos narra desde el comienzo y hasta el final de un evento, ¿no? Eso sería, o de la idea o tema que se está tratando de comunicar. Es muy difícil desde la perspectiva de Pablo, por ejemplo, hacer eso, porque Pablo siempre cambiaba en una cantidad de textos, él podía lanzar varias ideas, varios conceptos, entonces es un poquito enredado ese aspecto, pero aún así las pericopas entonces se establece como ideas, ¿no? Que tienen una lógica y que tienen un principio y un fin, ¿ya? Entonces, eso creo que se conoce como pericopa, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, la pericopa podría ser de la genealogía, ¿no? O, por ejemplo, esta que cuenta el, las bodas de Caná, ¿no? Y el primer milagro, ¿no? Ya, ahí hay una forma, ¿no? En fin, entonces, las pericopas entonces tratan desde esa perspectiva. Peri, peri es la palabra alrededor, ¿no? Aquello que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos el perímetro, ¿no? Es la cantidad métrica que hay en un terreno, ¿no es cierto? El perímetro, ¿ya? Eso, nosotros sacamos entonces eso bajo, digamos, la medida de ancho y el largo de un terreno. Entonces ahí tenemos el perímetro o el área, ¿no? Del terreno. En la pericopa también entonces está esas limitaciones, ¿no? No numéricamente, o sea, las pericopas no siempre están marcadas, no hay que hay 20 versículos y hay 20 versículos siempre, no. O pueden ser más, puede ser menos, eso ya depende de qué está narrando o qué cosa está tratando de explicar el autor, ¿no? Ajá, muy bien, gracias, hermana. Ahí va, nos está mandando ahí, acá, trozo de algún capítulo de la Biblia que constituye una unidad narrativa. Eso es. ¿Ya? Está la parábola, un milagro, ¿no? Las bienaventuranzas, eso es una pericopa, ¿no? Muy bien. Anoten eso, está muy bien. Trozo de un capítulo de la Biblia que constituye una unidad narrativa, una unidad narrativa. Bueno, yo lo dije de otra palabra, de otra manera, ¿no? Dije, ¿no? Lo que el autor está tratando de narrar, está tratando de comunicar, ¿no? Esa es la idea de lo narrativo. Pero hay una idea de criterio, una idea, un concepto, algo que quiere comunicar que específicamente está haciéndolo bajo en ese trozo, digamos, ese trozo bíblico, ¿no? Y está muy bien la palabra, es trozo, ¿eh? Trozo o pericopa, ¿ya? Bueno, como yo le decía, lastimosamente la sociedad bíblica cuando hace este material, los revisores, digamos, lanzan los títulos. En algunos casos sí está bien, pero en otros no, ¿no? En otros uno tiene que buscar más bien esa, ¿cómo diríamos? La pericopa desde la perspectiva de cómo está en el original, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho más, ¿no? Eh, por ejemplo, el anuncio de nacimiento de Jesús, por ejemplo,
que va desde lo que es María cuando visita, bueno, el ángel que le habla, luego la visita, ¿no? Y el nacimiento de Juan el Bautista hasta las profecías de Zacarías. Todo eso sería también, pero el anuncio básicamente está al comienzo, luego la visita y todo eso. Pero entonces, ese es el preámbulo, digamos, de lo que es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y el nacimiento de Jesús es otro trozo, otro material también que tiene a sí mismo y que empieza en el capítulo 2, ¿no? Y que va hasta, bueno, todo el capítulo 2, ¿no? Todo el capítulo 2. No, hasta el versículo 20, hasta el versículo 20. Luego viene la presentación de Jesús, que también podemos saber si, tomado desde esa perspectiva, eh, todo lo del nacimiento hasta la parte de cuando huyen a Galilea, ¿no? O regreso a Nazaret, ¿no? Pero ya ahí está Jesús ya desarrollado, básicamente, entonces está en la parte que cuenta los ángeles, todo eso sería la perícopa, y la presentación de Jesús en el templo sería otro aspecto también, ¿no? Que ya es pasado los 8 días, así que ya pasó el nacimiento, ¿no? Ya después de 8 días, pues sí, está fresco el nacimiento, pero ya tiene 8 días el niño, ya. ¿No? Ya es otra historia. Ahora, entonces, aquí en la triple tradición habla de que las perícopas con 3 testigos, cuando se llama de 3 testigos, se está hablando de los evangelistas, ¿no? De los autores. Los autores son los testigos, en este caso, desde una perspectiva literal, ¿ya? Entonces, los 3 testigos, o llamada también tradición de Marcos. A los 3 testigos le llaman tradición de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos aquí tiene 661 versículos, pero de esos 661 versículos, los, eh, los otros evangelistas usan 330. ¿Mm? Hay 330 que aparecen tanto en Marcos, en Mateo, como en Lucas, ¿no? 330 versículos. De 661, 330 lo comparten los tres, en el caso de Marcos. En el caso de Mateo también, 330 de 1068, que son los de Mateo. Y de Lucas también los 330 de los 1550 versículos que tiene Lucas, ¿no? Entonces, de estos 3 testigos aparecen 330 versículos, ¿ya? Que son iguales, son lo mismo, ¿no? En Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? La tradición doble, o la doble tradición, son perícopas que no son de Marcos y cuentan con 2 testigos, ¿no? También se le llama tradición de Mateo y Lucas. Entonces aquí ya no son de Marcos, porque ya no contaría eso, porque entre los tres coinciden en 330 versículos, entonces en la doble tradición es más bien Mateo y Lucas, ¿ya? Mateo y Lucas, que tienen más o menos entre ellos entre 230 a 240 versículos, ¿no? Que comparten, ¿no? Y que aparecen en estos evangelios, ¿no? Más o menos ese es el promedio. Y lo otro es la tradición simple, que son perícopas que corresponden a un solo autor, ¿no? Un solo testigo. En Marcos, por ejemplo, lo que es de Marcos en sí mismo, solamente son 50 versículos. En Mateo, de 330 y 315 que corresponden a Mateo, ¿no? Y de Lucas, de 600, 500 son los que son de Lucas, ¿no? Además de relatos, parábolas y sentencias. Ahora, para hacer el detalle acerca de que hay gráficos de eso, y creo que tengo por ahí un gráfico que lo voy a compartir, que paso no es mío, sino fue obra
de una alumna de hace unos años atrás, ya casi de 20 años atrás, que hizo un, todo un columna, ¿no? De Marcos, Mateo, Lucas y hasta Juan incluido, ¿no? Y entonces haciendo las coincidencias y muy interesante fue ese trabajito. Ahí se puede ver esas tradiciones entonces, de qué manera. Ahora, los duplicados, aquellas tradiciones que son consignadas dos veces en un mismo evangelio, ¿no? Ahora, tienen Mateo y Lucas un fondo común al que se le añaden numerosas tradiciones particulares ignoradas mutuamente. Eso dicen algunos que tienen que ver con eh, una fuente posiblemente utilizada por Mateo y Lucas y que no la usan Marcos, ¿no? Podría ser. Así que aquí vamos, ¿no? En cuanto a definición total de versículos, Mateo tiene 1068, Marcos tiene 661 y Lucas 1149. Los comunes a Mateo, la tradición triple, ¿ya? Está 606 que contienen y que están en Marcos, ¿no? 606, ¿no? En cuanto a Lucas, sería 350, ¿no? 350, que es lo que estaba mencionando nuestra hermana. Ahí están los detalles. Los comunes a Mateo y Lucas, es de lo que Jesús enseñó, es una tradición doble, entonces aparece en Mateo y Lucas, ¿no? 230 Mateo y Lucas 240, ¿no? Más o menos por ahí está. Y exclusivo de cada uno, ¿no? Es decir, 330 pertenece a Mateo, en Marcos 31, ¿no? Ya los 250 como vimos anteriormente, y el de Lucas 548. Y hay una parábola que aparece solamente en Lucas. ¿Cuál será esa parábola? A ver, la parábola que solo está en Lucas. ¿Mm? El hijo pródigo. Ya, puede ser hijo pródigo también, pero también puede ser también el buen samaritano, ¿no? El buen samaritano también lo comenta, lo trabaja Lucas. Del fariseo también creo que hablan del fariseo, Ah, de un fariseo también hablan, y un publicano hablan. sí, pero eso no es una parábola. Ya. Ve, el buen samaritano, capítulo 10, que es el único evangelio que lo cuenta, ¿no? Y después está, creo que el otro, el de Rico y Lázaro. ¿Mm? Después de la parábola de higuera estéril, ese sí está, que Pastor, aparece. ¿la maldición de la higuera es una parábola o no? Bueno, está comentado como parábola acá, ¿no? Dice, Ok. parábola de higuera estéril. Bueno, no sé si esta referencia está buena eh, en la Reina Valera, ¿no? Pero de todas maneras, ya, eso es otro aspecto que habría que trabajar para ver si es parábola o no. Eso en un análisis de las parábolas deberíamos trabajarlo bien, ¿no? Entonces, de repente podemos hacer un trabajo acerca de eso también para tomar en cuenta estas parábolas y hacer también la diferencia de estas parábolas. ¿Cuántas parábolas corresponden a un evangelio o que si hay algunas que son particularmente de uno de los evangelios, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va. No sé, me parece que este del Rico y Lázaro es de Lucas o me parece que no. O me estoy equivocando acá, de repente. A ver si ustedes me ayudan por ahí.
a trabajar ese aspecto, por ejemplo. ¿Ok? Sí, en Lucas está pasando. Ah, En Lucas del 16, 19 al 31. el de Lucas, ¿no? Muy bien, Sí, sí. ya. Entonces, este es otro, ya está. Lucas y el otro, entonces en el 16 y en el 10, en realidad no es una sola parábola, ¿no? Ahora, claro, es que aquí se está dando un detalle, que, a ver, ya que estamos hablando de las parábolas. Este, esa parábola que está comentada como una sola en Lucas es la del buen samaritano, ¿ya? Y la parábola, que la que llaman parábola de Rico y Lázaro, los biblistas dicen que eso no es una parábola, porque las parábolas nunca llevan nombre, ¿no? No llevan nombre. Y Pastor, está ilustrando con conceptos que no son de la realidad, o sea, son principios o creencias, ¿no? Que se aplican ahí, ¿no? Entonces, por eso que no va como característica de parábola. Por eso es que, aunque en la Reina Valera aparece como parábola, ¿no? Parábola y Lázaro, eh, básicamente la parábola es la de buen samaritano. Por eso es. Sí, pastor, el mayordomo infiel también solamente lo relata Lucas. bueno, ese sí es una parábola, Una parábola, ¿no? correcto. Esa sí es parábola, ¿no? La de mayordomo muy fiel. Eso sí es parábola, ¿ya? Que Pastor, nace de un disculpe. hecho. Y digo Sí. en hecho porque el asunto de Rico y Lázaro, pues, habla de cuando mueren, ¿no es cierto? Y ya eso es un relato que no contienen hechos de la vida misma, ¿no es cierto? Sino más allá de la vida. Entonces, no está dentro de la característica de una parábola, ¿no? Que cuenta siempre hechos narrativos de la vida común, ¿no? Bien, aquí tenemos tres sinópticos en tres partes distintivas de acuerdo a cada uno de los relatos, ¿no? Eh, Está dividido en tres momentos, ¿no? En tres momentos. En el principio, o se llama inauguración también, pero es el principio, ¿no? Que cuenta todo el aspecto de Jesús hasta antes de su ministerio, ¿ya? Luego aparece en la segunda parte del progreso o el ministerio en sí mismo, el ministerio de Jesús, ¿no? Desarrollo de su ministerio, ¿no? Y en la parte final sería el clímax o la culminación, ¿no? Que habla entonces de la pasión, ¿no? De todo, este, eh, digamos, el encarcelamiento, la pasión, la prisión de Jesús y todo eso, todo el proceso del juicio, ¿no? Bien, entonces, en el principio, los tres relatos con mayor o menor detalle describen la venida, la predicación y el modo de vida del precursor de Cristo, Juan el Bautista, su recibimiento por parte de la multitud y su testimonio acerca de Jesús, también el bautismo y la tentación, ¿no? Todos ellos comentan esto, excepto que no está, ya hemos dicho, el nacimiento no está, ¿no? El nacimiento solamente está en Mateo y en Lucas, ¿no? Pero Marcos no lo contiene. Y Marcos apunta, empieza en realidad con Juan el Bautista, ¿no? Empieza con Juan el Bautista. Entonces, desde ahí empieza la narración para llegar a Jesús. En la segunda parte, ya, que es el ministerio terrenal de Jesús, se menciona el cuartel general, el gran ministerio en Galilea. Básicamente ese es otro elemento importante, ¿eh? Los evangelios sinópticos cuentan el ministerio de Jesús en Galilea, ¿ya? Juan no cuenta el ministerio de Jesús en Galilea. Juan cuenta el ministerio de Jesús en Judea. Esa es una diferencia, ¿no? Y que es bien marcada en alguna manera. Lucas inclusive hace un énfasis en este dato, porque cuando habla de la Galilea de los gentiles y de la Galilea despreciada, de los pobres, de los excluidos, de los que la sociedad no contaba en esa época, Lucas hace mucho énfasis en eso y también de la marginación de la mujer, ¿no?
Entonces, su evangelio está dispuesto para reivindicar a estas personas, ¿no? Reivindica al pobre, al excluido, ¿no? Y también a la mujer, ¿no? Entonces la trae. Eso es un elemento que está muy dentro del Evangelio de Lucas, ¿no? Aparece, por ejemplo, el asunto del publicano, aparece, por ejemplo, la figura de eh, de las mujeres, la hemorroísa, por ejemplo, ¿no? La mujer de flujo de sangre, la jorobada, la, este, en fin, hay varios casos ahí donde aparecen mujeres donde el Señor las libera, ¿no? ¿No? Y las restaura, porque lo que estaba, la condición que se encontraban, estaban ellas excluidas, ¿no? De la sociedad o del entorno social, ¿no? Que de paso ya de por sí, por ser mujer, ya estaban excluidas, ¿no? Y a menos que, bueno, o pertenecían a la casa del papá, o que el papá la daba en casamiento y ahora ella pertenece a la casa del esposo. Solo así tenían nombre, solo así tenía reconocimiento a la mujer. Pero cuando se quedaba viuda, por ejemplo, perdía todo, perdía toda condición, perdía todos sus bienes, perdía su nombre. Por eso que Isaías llama la atención cuando estas mujeres que hacían, dice, 7 mujeres hacían de un varón y les dice, por favor, cásate con nosotros, danos tu nombre. Nosotras nos mantenemos, pero danos tu nombre, porque el no tener nombre o no pertenecer a una casa o no tener la cobertura de un varón en esa época era no ser reconocida dentro de la sociedad, ¿no? ¿No? Y en términos de guerra era eso, pues, o sea, los esposos se habían ido a la guerra, habían muerto y ya se estaban pues en una situación penosa, ¿no? Isaías muestra ese detalle, ¿no? Entonces Jesús las reivindica, ¿no? Reivindica esa condición, ¿no? Trata como una viuda, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y, bueno, en la Biblia del Antiguo Testamento hay hasta 3 o 4 personas que están en esa condición que la Biblia siempre marca y que en el mundo judío se tenía que realizar sí o sí. ¿Sabe cuál era? Dice, cuidar de la viuda, del huérfano y del extranjero, ¿no? Eh, en eso estaba el trabajo de apoyo al prójimo, ¿no? Entonces el prójimo tenía que ver con la mujer, especialmente la viuda, ¿no? El cuidado de la viuda. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de eso. Segundo, al huérfano, ¿no? ¿No? Cuidado del huérfano. Y el tercero es el cuidado del extranjero, ¿no? Porque dice, también ustedes fueron extranjeros y peregrinos, dice, en el desierto. Entonces también tienen que hacer la idea de la hospitalidad, la solidaridad está presente en esos conceptos, ¿no? Que aparece también en los evangelios, por ese caso. Esa es la práctica que se muestra en Lucas, ¿no? Entonces, y que Pablo también apunta lo a enfatiza, estos. pastor. Sí, sí, Pablo también lo enfatiza con respecto a las viudas. claro, es la misma corriente, pues. Y la Es misma corriente. la característica que Pablo muestra como buen judío, Pero ¿no? con una diferencia, pastor, que Pablo le pide que las viudas jóvenes deben casarse, dice. Y claro, es que ahí ya ve un caso particular, ¿no es cierto? Una situación particular o que como estaban viviendo en comunidad, entonces Ujú. estas jovencitas, ¿no? No como Adi, ¿no? No era tan jovencita, ¿no? Eran, no, más bien, eran viudas promedio, pues, ¿no? Por eso dice las viudas de 40, Así es. ¿no? Para abajo, cásense, dice, ¿no? Entonces, de las 40 para arriba, ¿no? Ahí ya sí las podemos ayudar, apoyar, ¿no? Ya. Bueno, ese es una de las características que está en los evangelios y en las epístolas, ¿no? Así es, pastor. El cuidado de las viudas, el cuidado de los ancianos. También los ancianos están en este aspecto también, ¿no? Por eso dije 4, ¿no? Ya se me estaba escapando ahí, los ancianos también, ¿no? No dice,
en Timoteo que los ancianos, ¿no? Que han hecho el ministerio y la tarea ese son dignos de doble honor. Sí, honor, honor. ¿Qué Téngalo significado por tiene eso de doble honor. doble honor? Téngalo Digno. por doble honor, nos manda, pastor. Es Ah, nos, téngalo por doble honor, dice. sí, doble honor. Ese doble honor es manténgalo bien, ¿no? Reconózcalo bien. Así como el siervo ese, ¿no? El ministro es digno de su salario, el obrero es digno de su salario, dice entonces muy bien, a estos obreros que han estado en la obra y ya están ancianos, pues ahora manténganlos, pues, y manténganlos bien. No es darles un sueldo mínimo o propina, no, no es eso, sino Hay que darle, ¿no? Dale un mantenimiento, ¿no? Adecuado hay a que su, darle, ¿no? Sí, sí, Jorge. sí, iba a ser una broma, darle un sueldo de misionero coreano. Ni lo digas. Bueno, en fin, el asunto es que, bueno, nuestra realidad es diferente, pues, ¿no? Eso es otro problema también. No sé, eso ya es otro aspecto y no va para el tema aquí, porque en algunas iglesias extremas, ¿no? Hay ministros que tienen para todo y para vivir más que bien, ¿no? Y hay otros que no tienen apenas, ¿no? Sacan para el té, ¿no? Entonces, eso es la limitante también de alguna manera, pero eso es otra historia, eso es otro elemento que trabaja ya posiblemente en la tarea pastoral, en el aspecto eclesiológico, de repente por ahí, o en la administración eclesiástica, por ahí se puede trabajar esos aspectos. Bueno, seguimos aquí entonces, ya hemos hablado entonces del misterio de Galilea, ¿no? Ya. Era las multitudes, ¿no? Jesús y las multitudes en Galilea. El mar de Galilea, Capernaum o Cafarnaúm, era una zona, ¿no? Que era muy visitada por Jesús, ¿no? Y otras zonas que están por ahí, ¿no? Nazaret también, ¿no? O el caso de esta ciudad que le mencioné el otro día también, me estoy olvidando el nombrecito, que creo que la mayoría no lo ha puesto ahí en el mapita, que después voy a ver el mapa también ahora, ¿no? No lo hemos puesto. Bueno, pero Séforis está, Séforis o Seforis, ¿no? Ya, el ministerio de retiro también está ahí a solas con los discípulos. Se ve el ministerio en Perea. Perea es el lado de la Transjordania. Cuando hablamos de la Transjordania, hay que ver en el mapa, ustedes han visto la división que tiene la tierra, ¿no? El río Jordán divide la tierra, ¿no? La parte que da hacia la costa, el Atlántico o el Mar Grande, y lo otro que va hacia las montañas, ¿no? Que pasando la montaña está ese otro territorio que se llama Perea, o le llaman también la Transjordania, ¿no? O sea, detrás de Jordán, ¿no? Pasando el Jordán está la Transjordania, y ahí está un territorio que es Perea, porque está Decápolis ahí también, ¿no? Y bueno, Idumea también, bueno, esos son otros aspectos, pero Perea aparece en los evangelios. Aquí no hay en los evangelios un orden cronológico preciso en cuanto a estos aspectos. Ese es otro elemento también que hay que tomar en cuenta. Los evangelios no están tratando de narrar eventos cronológicos. Hacemos mal pensando en que ahí hay una cronología de eventos. No, son eventos que se van contando y que se van contando a la manera del autor, de la forma en que el autor está tratando de darnos a conocer el mensaje, y especialmente su énfasis está dando en el mensaje, ¿no? En aquello que están tratando de narrar. Por ejemplo, Marcos habla mucho de las potestades, ¿no? Y de los poderes, ¿no? Y empieza con los milagros de Jesús. Uno diría, no, los milagros de Jesús está en Lucas o está en Mateo. No, es Marcos el que está trabajando ese aspecto, ¿no? Porque habla de los endemoniados y al comienzo, ¿no? Se habla ahí de las multitudes que venían y eran sanados y todo eso. Jesús lo presenta como un sanador, ¿no? O como técnicamente se le conoce, ¿no? Como a ver, ¿cómo le llama?
es un taumaturgo, ¿no? Taumaturgo, no traumaturgo, ¿ah? ¿No? El taumaturgo es creo, entiendo, es el que se dedica a todo lo que tiene que ver con eh, narrativas o también a los dramas, ¿no? A los dramas, ¿no? Eh, no, ese es dramaturgo, ¿no? ¿Ya? Un traumaturgo podría ser un traumatólogo, ¿no? Uno que se dedica a estas cosas, pero en el caso de Jesús es un taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Es el que hace milagros, ¿no? ¿No? Hace cosas sobrenaturales. Esa es la idea que se tiene por un taumaturgo. Aunque esa categoría, en realidad Jesús era mucho más que eso, me parece, más que encasillar en esa categoría de taumaturgo, ¿no? ¿No? De alguien que tiene capacidad o que tiene poder y que mueve cosas y hace cosas, ¿no? ¿No? Eh, Hay gente que hace ese tipo de cosas también. Yo recuerdo una vez un personaje judío que doblaba los utensilios, ¿no? Simplemente con la mirada, ¿no? Sin tocar, ¿no? Se iban doblando. No sé cómo lo hacía. O había autos que dice que se elevaban, levitaban y esas cosas, ¿no? Y algunos asumían que eso era del demonio, ¿no? Ya. Ese tipo de trucos es otra cosa, ¿no? Jesús no usaba trucos, ¿no? Ese es otro detalle. Pero Marcos mucho énfasis hace en ese aspecto, ¿no? Luego entonces no hay un orden cronológico, como decíamos. Y en el clima está casi la quinta parte del Evangelio de Lucas, está dedicada al tema de la pasión, ¿no? La quinta parte, ¿no? Si dividimos en 5 partes, ¿no? Entonces Lucas nos habla mucho más de la pasión que los otros 3, ¿no? Al tema de la pasión en los 3 evangelios, en cuanto al tema final, hay un paralelismo sorprendente. Eso sí, los 3 hablan lo mismo detalle, aunque en algunos casos, por ejemplo, hablan de una manera. Por ejemplo, en una aparece que las mujeres van de la mañana, muy de madrugada, y otra dice van de la mañana. En uno dicen venía, en otro dicen que iban, ¿no? Entonces son detalles que cada uno va poniendo, o el matiz que asume cada uno en la historia que está narrando, ¿no? Muy bien, ahora entonces vamos a mirar, bueno, vamos a hacer esto de la disposición, pero vamos a dar un descanso, ¿les parece? ¿O quieren algún comentario antes del descanso aquí? Pastor, quería comentar el tema sobre la clase. Ya, Me pareció interesante acerca de los evangelios, como usted ya lo planteó, acerca de la inspiración, ¿no? ya, Siempre, bueno, en la actualidad, pues, hay mucho misticismo, ¿no? En muchas iglesias, ¿no? O sea, es una corriente también que se ha metido a la iglesia. sí, Entonces, perdón, a partir de ese concepto de la inspiración plenaria, ¿no? Y se convierte en una mística, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, y es una corriente que de una y otra manera nosotros también hemos sido influenciados, ¿no? sí, Pero que a la larga, cuando he comenzado a profundizar en las escrituras, nos hemos dado cuenta de que no era así como pensábamos, ¿no? ajá, Entonces, claro, bueno, el misticismo plantea de que la revelación es directa, ¿no? Hacia la persona, ¿no? Que claro, las personas exacto, sí, 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 pues, entonces, ya, sigue, sigue, en- sí, entonces cuando nosotros comenzamos a profundizar en el texto, a estudiar, ¿no? La palabra de Dios profundamente, nos damos cuenta que no, ¿no? Totalmente, ajá, nos damos cuenta que no. O sea, los que escribieron la Biblia pues han sido influenciados por la literatura judía también, por el Antiguo Testamento, ya, sí, y sí, muchos factores, ¿no? Muchos factores literarios, ¿no? sí, Pero claro que sí, nos damos cuenta de que es bueno, ha sido, bueno, en algunos casos sí, ¿no? En el Antiguo Testamento
ha habido, ¿no?, experiencias directas con el Señor, pero en el Nuevo Testamento como que ya un poco cambió las cosas, ¿no? Bueno, Ujú. el caso de Eliseo, por ejemplo, o Elías, ¿no? Elías y su experiencia con Dios, ¿no? Que él va contando de paso, ¿no? Me cuenta todo ese aspecto. O el encuentro de Moisés ahí en el monte, ¿no? Con Dios y las tablas. Sí, hay aspectos directos, pero que son, no quedan en una cuestión de dictado, o sea, no, ya Dios ya escribe y ya, no, sino que tiene que ver con hechos concretos que Dios va encargando, ¿ya? Para conducir al pueblo, ¿no? O para enseñar al pueblo. Desde esa perspectiva está ese aspecto. No aparece en ningún momento una forma de inspiración en donde Dios dice, bueno, ahora pon toda tu atención, ¿ya? Y voy a enviar mi poder a ti para que tú escribas, ¿no? O algo así, ¿no? No hay esa idea. Esa idea de la escritura automática, ¿no? Dios te toma y comienzas a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, sin ser consciente de lo que estás escribiendo, pero estás escribiendo la palabra. A veces, ese es el extremo de la idea de la inspiración, ¿no? Eh, donde el autor no interviene para nada, o sea, el escritor no interviene, simplemente es un instrumento de parte de Dios. Esa misma figura es en realidad lo que se conoce como, ahorita me llamo el nombre, es un nombre que hay en lo que es la práctica esotérica, ¿no? De la escritura automática, ¿no? Hay gente que se pone en trance y comienza a escribir, ¿no? A escribir, ¿ya? Y escriben cosas, y escriben hasta eh, premoniciones o cosas que van a ocurrir y todo eso, ¿no? ¿No? Eh, yo recuerdo en mis épocas de inicio que había una pareja, unos esposos ya de edad, que se habían convertido, ¿no? Y siempre daban testimonio y que habían sido ellos, tenían esa capacidad, pues, ¿no? Que dice ponerse en trance y escribir, especialmente la mujer, la esposa, ¿no? Es que ellos habían sido medios, los medios, ¿no? Habían practicado todas esas prácticas mágicas en fin, ¿no? No recuerdo exactamente cómo se llaman esa dactilografía, creo que no me acuerdo ahorita cómo se llama esa forma, ¿no? Donde te toman una energía o un espíritu, te toman y comienzas a escribir. Eso no es práctica, de hecho que así no fue, ¿no? Si hubiera sido así, entonces eso sería producto de brujería, ¿no es cierto? O algo así. Y no se asemeja en nada el hecho de estos documentos que Dios propuso, pero que utiliza a estos hombres con todas sus capacidades, dando a entender, como dije Lucas, ¿no? Que había una intención de dejar este mensaje bien claro, ¿no? Para que se pueda enseñar de acuerdo a aquello que